Un saludo a todos nuestros auditores, les damos las gracias por acompañarnos a un programa más, a un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Siempre como cada programa estamos en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, muy contento, pastor. Ya en nuestro programa número 126, avanzando, junto también a nuestro hermano Cristian Ugalde, encargado de todo lo que tiene que ver con audio. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 27, que es un capítulo sumamente extenso, y lo hemos dividido en varias porciones. La que nos corresponde el día de hoy está a partir del verso 33 al 44. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 33 al 44. Dice así: Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bien, excelente segmento, bastante largo, tiene harta información, Carlito. Sí. Vamos a estar hoy día, pero una vez más vemos que el Evangelio de Mateo se enfoca particularmente en esta parte del Evangelio sobre la maldad del ser humano. ¿Cuál es la maldad del ser humano? Y nos la demuestra una y otra vez. A veces se salta muchos detalles Mateo, porque claramente él lo que se enfoca es en las maldades de los distintos grupos de personas que hemos estado viendo. Sí, eso es muy cierto. De verdad, la maldad del ser humano, y cuando digo la maldad del ser humano, no nos estamos, cuando dice mi hermano, ¿no es cierto?, o se refiere a la maldad, no se está refiriendo a esta maldad histórica que se practicó con Jesús, sino que es una demostración de todas las formas de maldad que vemos a lo largo de la historia de los seres humanos, y nuestra generación no es la excepción. Por lo tanto, de alguna manera, todo el odio y la maldad humana que vemos en estos pasajes, ¿no es cierto?, tienen una perfecta aplicación al día de hoy también. Así es que parte diciendo este concepto de maldad, fíjese, principalmente personificada en los líderes religiosos. Sí, Eso... en el capítulo 16, versículo 4 en adelante, por ejemplo, Jesús confronta a los escribas y fariseos y le dice, porque ellos le estaban pidiendo que a Jesús que hiciera un milagro, y él le parte diciendo: la generación mala y adúltera demanda señal. Sí, demanda señal. Demanda mala señal. Y adúltera. Así es. Y ese adulterio, sepa usted que no se refiere al adulterio matrimonial, ¿no es cierto?, sino que al adulterio espiritual, que tiene una connotación aún más terrible que el adulterio matrimonial, ¿no es cierto? Y es justamente siendo Israel la nación elegida por Dios, al rechazar al Mesías, a Dios mismo, en la persona de Jesucristo, está adulterando, porque está eligiendo, ya lo vimos, ¿no es cierto?, terriblemente la semana pasada, cuando ellos de eso: no tenemos más rey que César. O sea, ellos están proclamando que su Dios es César. Es César. Ahí están siendo adúlteros. Adúlteros, totalmente. Espiritualmente. Totalmente. Lucas 11:39, también Jesús los confronta, le dice: pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Así es.
De igual manera, Mateo 22:18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En Romanos 2:24 el apóstol Pablo confronta a los judíos diciendo: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí. Bueno, todo esto tiene que ver principalmente con esta maldad religiosa, que no, desgraciadamente en la historia no ha sido prerrogativa o exclusividad de los fariseos acá, sino que nosotros podemos dar fe históricamente a lo largo de los siglos de la maldad religiosa del mismo catolicismo romano, que asesinó, mató, despojó e hizo cuanto quiso, torturó, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos, presumiblemente en el nombre de Dios. Por lo tanto, esa maldad religiosa es una característica del ser humano, y toda religión o la religión normalmente se abroga el derecho en nombre de Dios de hacer todas estas atrocidades, lo que ciertamente termina diciendo Romanos: por causa de esto el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Mucho del ateísmo que se forjó, por ejemplo, y que dio pie a la revolución bolchevique en la Unión Soviética, provenía de... Uno puede conocer los intereses políticos y una serie de otras cosas, pero provenía también de una población apabullada por siglos, ¿no es cierto?, en manos de la religión oriental rusa, que tenía un poder extremo, amparada por los zares. Y finalmente el efecto rebote, podríamos decir nosotros, que provocó es el hecho de que se instauró una sociedad absolutamente atea, pero en el fondo era una sociedad totalmente en contra de la religión. Lo mismo sucede en la Europa actualmente, ¿no es cierto?, en que no se quiere saber nada de religión o de Dios al respecto, porque lo asocian con el catolicismo romano. Y ciertamente la experiencia europea con el catolicismo romano, a excepción de España e Italia, y más España que Italia, donde tiene todavía estos bastiones, el resto de la población europea ha reconocido lo que realmente se esconde detrás del poder romano, ¿no es cierto? Y todo eso es parte de la maldad religiosa que está acá y que es la que principalmente opera aquí en la crucifixión del Señor Jesucristo. Sí, y lo que vamos a ver nosotros en estos versículos es que no basta con haber matado a Jesús, no basta con haber matado al único ser humano que realmente era inocente, sino que es necesario vituperarlo, es decir, escupirle, burlarse de él, reírse, mofarse, exhibirlo en público, denigrar a la persona. Ese es la maldad del ser humano. No solo es la muerte, sí. Es todo lo que va además de la forma de morir, la práctica de la crucifixión. Todo está orientado a llevar las cosas al extremo. El morir, por así decir, para la gente que morían o tenía la pena de ser crucificado, digamos, la muerte era una bendición en ese sentido, porque sí, se detenían su sufrimiento, pero el sufrimiento era horroroso y estaba todo hecho para que la gente sufriera al máximo sin morir, y alargarlo y que no pasara esto ni esto otro. La otra vez estaba viendo unos detalles que habían encontrado algunos restos arqueológicos, porque obviamente la gente que es atea, la gente que no cree en la Biblia, también decía que no existía la crucifixión, que era una historia, qué sé yo, hasta que ya empezaron a encontrar registros arqueológicos que demostraban que efectivamente le colocaban clavos a través de los tobillos de las personas. Sí. Y encontraron madera, trozos de madera. Entonces ahí quedó claro que incluso, por lo menos en los pies y posiblemente en las manos también, junto con el clavo iba un trozo de madera, cosa de que no se rasgara, no se desgarrara, el clavo no rompiera la piel y saliera, sino que se mantuviera en su lugar. O sea, todo estaba pensado hasta el nivel técnico, por así decir, para que las cosas fuese dolorosa, para que la persona que estaba crucificada no se fuera a morir antes, no se fuera a caer, porque si se le salía el pie se ahogaba y moría inmediatamente. Entonces no era la idea era que quedara ahí y que sufriera. Uh-huh. Entonces sí, esa es la maldad humana en su mayor expresión. Sí. Sí, y de hecho, bueno, al parecer, y seguramente es así, ¿no es cierto? Jesús
todo esto que tú nombrabas, Andrés, que era parte de, entre comillas, el ritual de estas torturas, que la muerte era, como decías tú, en la culminación, pero resultaba ser una liberación para quien estaba sufriendo todo esto. En el caso de Jesús fueron aún con mayor rudeza, aún con mayor odio. Y recordamos Isaías 53, ¿no es cierto?, donde se nos describe con 8 siglos de anticipación tan vívidamente lo que sucedió en el Calvario, donde dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahí se describe, ¿no es cierto?, que incluso el siervo de Dios, que es el Señor Jesucristo, iba a ser prácticamente desfigurado, no iba a poder reconocerse, y todo esto, ¿no es cierto?, fue, diríamos nosotros, necesario para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. No necesario porque Dios necesitaba hacerlo, sino porque no había otra forma de efectuar el pago del pecado y que la justicia de Dios fuese plenamente satisfecha. Veamos el versículo 33. Así es. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Bueno, la palabra el Gólgota es una palabra aramea, ¿ya? Y significa lugar de la calavera. En Lucas 23:33 dice lugar llamado de la calavera. El lugar se parece a una calavera. Yo he tenido el privilegio de estar varias veces en Israel y he visitado este lugar, el Gólgota, y hoy día está, desgraciadamente, y aunque lo parezca increíble, en la boca de la calavera funciona un terminal de buses del lado palestino, ¿ya? Pero perfectamente uno a unos 30 metros puede mirar y efectivamente se ven los ojos, todo y siempre se ha llamado lugar de la calavera, no ha tenido otro nombre. Por lo tanto, efectivamente ese lugar existe, ¿no es cierto? Y quizás en algún momento cuando lleguemos a la resurrección de Jesús también voy a tener la oportunidad de relatar un poco la veracidad de este lugar respecto a las mismas clasificaciones o descripciones que hace la Biblia. ¿Tú te refieres a un viaje que tienes este año? También, exactamente. Exactamente. Bueno, Sí. el versículo que continúa, leamos el 34. Ya, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Sí. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ya. La palabra hiel significa que es algo amargo. No especifica qué es lo que tenía en la mezcla, digamos. Y la verdad es que la palabra vinagre no es tampoco la mejor traducción, porque en realidad es vino. Sí. Es vino con algo que le daba un sabor amargo. Uh-huh. En el Evangelio de Marcos nos detalla, ¿cierto?, de que eso que le echaban era mirra. Y eso, según lo que está escrito, digamos, tiene un efecto narcótico, hace que la persona se calme un poco, disminuyan los dolores. Sí, podríamos decir nosotros que eso sería como el prototipo de la morfina, en un sentido que, como todo buen narcótico, inhibe los centros del dolor. Claro. Pero vemos cómo Jesús de manera increíble lo rechaza, y quizás podemos entender que Jesús no quería ningún tipo de ayuda que afectara, claro, el proceso en el cual él voluntariamente había entrado. Sí, y lo otro es recordar un poco en la última cena, Mateo 26, versículo 29, que después de que Jesús establece la Santa Cena, ¿cierto?, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, Jesús se está, por así decir, guardando de no beber más vino hasta una vez que ya esté en su reino y esté con todos nosotros, digamos. Quizás se refiere a las famosas bodas del Cordero, que va a ser una gran celebración, ¿cierto?, donde va a haber vino. Ese es algo que yo pienso en los adventistas, por ejemplo, o aquellas religiones que
que no beben vino, o si hay algún hermano en Cristo que está metido en esas sectas, Dios mío, que salga, pero esto te demuestra una vez más que el tema del vino no es el problema no es beber vino, la Biblia es bastante enfático al respecto, es no ser dado al vino, no emborracharse, no ser un alcohólico. Ese es el tema, digamos. Sí, como todas las cosas, o la gran mayoría de ellas, la Biblia tiene una posición bien clara al respecto, y el vino es parte de la celebración en todo sentido. De hecho, por lo mismo que dices tú, muchas veces hay lugares donde la Santa Cena, que es algo que nos identifica como cristianos, se tiende a evitar el vino, pero no por amor a aquellas personas que pueden tener un problema o haber tenido un problema con el vino, con el alcohol en términos generales, sino por un sentido de catalogar cualquier cosa que tenga que ver con el vino, ¿no es cierto?, como pecado. Y no es así como esto se llama, y no se olvide usted que el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue crear o transformar agua en el mejor vino que puede haber existido sobre la faz de la tierra. Así es. Así es. Entonces, como la mayoría de las cosas, como decías tú, Carlito, no es una prohibición el alimento o el bebestible. Eso aparece también en el libro de Romanos, ¿cierto? Uh-huh. Que el Señor es mucho más que el comer y el beber, digamos, ¿cierto? Sino que tiene que ver principalmente que, bueno, muchas cosas me son lícitas, pero yo no me voy a hacer esclavo de ninguna. Es ese el tema. Ese es el punto. El principio. Exactamente. Veamos el versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, el pasaje que hace alusión ahí es el Salmo 22, el versículo 18, que está ciertamente hablando acerca de este sufrimiento de Jesús, y lo describe exactamente y literalmente dice lo mismo. Sí, este versículo tiene un detalle. Y ese detalle es que, y en algunas Biblias a ustedes quizá aparece esto, que la primera parte, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, es efectivamente Mateo 27:35. Y el resto, en base a las últimas, a los escritos más antiguos encontrados, habría sido agregado en forma posterior. Uh-huh. Donde dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso habría sido agregado de manera posterior. Eso está sacado, por si acaso, del Evangelio de Juan, versículo 19, 23 y 24. Uh-huh. Y lo que muchos estudiosos creen es que lo que ocurría muchas veces es que alguien estaba transcribiendo la Biblia y en un lado, a modo de nota, hacían la asociación de lo que aparecía en Juan y escribían estos textos, y en algún momento, en alguna copia, alguien dijo, en realidad sería bueno colocar esto dentro del texto, y lo metían. Y de ahí en adelante apareció dentro del versículo 35. Pero, ojo, la Biblia que usted tiene delante de sus ojos, en sus manos, es totalmente válida, es totalmente coherente. Lo que, gracias a que nosotros tenemos tantas copias, tantos miles de ejemplares completos o parciales en distintos idiomas y a través de los siglos, gracias a eso nosotros podemos llegar a este nivel de detalle. Uh-huh. La mayoría de los textos antiguos no tenemos ni siquiera 10 copias. En el caso de la Biblia, del Nuevo Testamento tenemos más de 10.000 copias totales o parciales, y eso nos permite a nosotros incluso detectar cuando hubo un pequeño error o un cambio, una letra se cambió por otra, y eso llevó a que se copiaran de ahí y sabemos qué copias vienen de dónde en base a ese tipo de errores, digamos. Sí, y no se olvide que aquí no está inventando algo, sino que está agregando algo que ya estaba en otro... En otro lugar de la Biblia. En otro lugar. Y ese otro lugar siempre, incluso los evangelios más antiguos de Juan, contienen ese comentario. Comentario. Entonces, es importante tener súper claro la fidelidad de la escritura. Digamos. Sí, eso, bueno,
es parte de lo maravilloso que es la Biblia en todo su esplendor. Bueno, repartieron sus ropas, es parte diríamos nosotros, a ver, ¿cómo llamarlo? De la frialdad, quizás no sé, pero ya de la total falta Humanidad. de humanidad, si podríamos llamarlo, ¿no es cierto? De que al punto que están repartiéndose las pocas pilchas de esta gente, estos infelices, podemos decir nosotros, Sí. que están en la peor condición que un ser humano pudiera encontrarse en cuanto a humillación. O sea, y no solo eso, sino que además de eso se reparten lo poco que puedan tener. O sea, ¿qué podría, digamos, tener alguien en esa condición que ya fue despojado de todo, ¿no es cierto? Pero lo poco que le queda se lo reparten. Y eso habla justamente del tipo de sociedad, del tipo de... Y cuando nosotros, por eso es que cuando la gente se sorprende a veces de la crueldad, en algunos casos, de esto Sí. y esto, y usan esa palabra, todo tiempo pasado fue mejor, no, eso es mentira. O sea, el hombre es malo y ha sido malo, y si le dan la oportunidad, es todo lo malo que puede ser. Desde Génesis capítulo 3 en adelante, Sí, vemos la evidencia. la evidencia. Nosotros no tenemos Sí. que, como yo decía el domingo, los dos primeros seres humanos nacidos aquí en el planeta Tierra, tenemos inmediatamente el primer homicidio. Entonces la maldad del ser humano es una cosa, es una constante, y que en ciertos periodos, cuando se concentra la maldad, en este caso en los emperadores, los reyes, en fin, en los religiosos, lo que sea, ahí como que la maldad se expresa con mayor profundidad o con mayor dimensión, pero está ahí. Está latente. Está ahí. Está latente. Fíjate que en el Evangelio de Juan hay más detalle. Dice Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Tal cual. Claro, entonces nos da un detalle, eran 4 soldados que estaban cuidando, no estaban cuidando a que la gente golpeara a Jesús, sino que estaban asegurándose de que Jesús tuviera todo el sufrimiento que correspondía, que nadie lo matara o le diera veneno o nada por el estilo. Ese era su guardia, por así decir. Exactamente. Y aquí, como eran 4, repartieron las 4 vestimentas que tenía Jesús que podían repartirse, y quedaba una que no se podía dividir, ¿ya? Y que sería esta costura de manto un solo sin costura, tejido de arriba hacia abajo, que era como el vestido más interior, parece que Sí. era. Como una camisetilla. Así Una es. cosa así. Pero esa le echaron suerte. Y obviamente lo que se enfoca el Evangelio de Juan, cumpliéndose la profecía escrita 1000 años antes que mencionamos Por en el rey programa. David, en el Salmo 22. Salmo 22, ¿cierto? Que versículo 18, que se escribió como 500 años más o menos antes de que se inventara La crucifixión. la crucifixión. Sí, A ese nivel de detalle. así es. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y regresamos. Bien, ya estamos de regreso de nuestra pausa musical y continuamos ahora ya en el versículo 36, donde vemos que y sentados le guardaban allí. Dijimos que estos soldados, por cierto, tenían que ocuparse de que finalmente los condenados expiraran y asegurarse de que estos hubiesen muerto, y como decías bien tú antes de la pausa, ¿no es cierto?, asegurarse también de que sufrieran todo lo que pudieran sufrir. Tenían que cumplir su pena. Su pena, exactamente. Y se sientan ahí después de haberse repartido las ropas de Jesús, sus prendas, ¿no es cierto?, tan claramente detalladas por el Salmo 22:18, y se sientan a esperar. Todo esto seguramente rodeados de una multitud, la mayoría de ellos observadores, curiosos, algunos seguidores de Jesús, algunos manifestando eso. Vemos que las mujeres más adelante también son las que manifiestan con mayor claridad ser discípulas de Jesús. Vemos que Juan, el apóstol, está también, nos dice el Evangelio, que es el discípulo que se quedó ahí con Jesús. Y vamos al versículo 37,
donde vemos aquí que ciertamente esta es el último gesto que Pilato hace para hostigar a los fariseos, ya que los fariseos le doblaron la mano en todo, absolutamente en todo. Jaque mate le hicieron. Exactamente, pero esto es lo último, lo que habla de que la relación era más que mala entre los fariseos y entre el Sanedrín, y Pilato, y colocan el título. Normalmente se ponía sobre la cruz el título de la razón o la causa por la cual la persona estaba siendo ejecutada. Y en el caso de Jesús dice, fíjese, este Jesús, el rey de los judíos. O sea, una verdad. Colocan sobre su cabeza una verdad. La causa, una verdad. No dice este Jesús el criminal, este Jesús, no, este Jesús el rey de los judíos. Es decir, que Pilato con eso les está diciendo a los fariseos, él no lo sabe, por cierto, está diciendo la verdad, pero está una vez más enrostrándole que Jesús es inocente. Jesús es inocente. No ha hallado nada malo exacto, en él. Si hubiese sido la causa por la cual supuestamente lo crucificaron, habrían puesto este Jesús que dice ya ser el César, o ser más que César, por decirlo así. Bueno, al unir todos los evangelios, en realidad el texto que aparece es este Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Es un sarcasmo que hace Pilato hacia el Sanedrín, hacia todos los ancianos. Y fíjate que destaca Nazaret, ¿no es cierto?, por ya lo que hemos dicho a lo largo de todo el evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, que Nazaret era una de las zonas más despreciadas de Israel, despreciada por los mismos judíos, ¿no es cierto?, al punto que no nos olvidemos que Natanael dice, cuando le hablan de Jesús, dice, ¿puede salir algo bueno de allá de Nazaret? Entonces, bueno, y este texto estaba escrito en 3 idiomas, en arameo, griego y latín. Así es. Y Jesús fue crucificado siempre se crucificaba a las personas en los caminos principales. Este era el camino que iba hacia el norte de Jerusalén. Y esta era una de las semanas donde había más personas dando vuelta. Entonces, peor aún para el Sanedrín, peor aún para los escribas, los ancianos, los fariseos que estaban ahí. ¿Cómo es posible que apareciera a este ser tan demacrado, golpeado, ensangrentado, tan terriblemente golpeado, digamos? Y ese era el rey de los judíos, ¿entiendes? Entonces es como lo peor que podrían haber, que realmente fue un desahogo para Pilato, digamos. Sí, y ciertamente los otros evangelios también nos hablan de que los fariseos quisieron borrar eso, o que se sacara ese cartel, y Pilato es la única vez que se niega a hacerlo, ¿no es cierto? Dice, no, lo que está escrito y punto. Exactamente, ¿ya? y se acabó. Ellos Ellos querían que dijera, él dice que es el rey de los judíos. Exactamente, sí. Vemos ahí que finalmente Jesús muere como el rey de los judíos, a pesar de que fue absolutamente rechazado por su pueblo, y finalmente es Pilato quien le coloca ese título, haciendo por supuesto él la voluntad de Dios, que efectivamente Jesús es el rey de los judíos. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, esto también es otra forma de deshonrar a Jesús, colocándolo entre 2 ladrones, sabiendo todos los que estaban participando de esto que Jesús era absolutamente inocente, pero como una forma también de mezclarlo y de identificarlos con criminales, lo colocan entre medio de ellos, ¿no es cierto? Y el nombre ladrones, ¿no es cierto?, es del griego lestes, que no son ladrones de poca monta, que es cleptos, claro, ¿no es cierto?, sino que, como decíamos al principio, ladrones violentos, probablemente robo con intimidación, por así decirlo. Este es el tipo de ladrón que entra a la casa cuando uno está adentro, digamos, y que golpea, hiere, puede matar a alguien, digamos. Entonces no es cualquier ladrón. Sí. No es cualquier ladrón. Versículo 39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Versículo 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Este es otro grupo de personas. Estos no son los soldados. Estas son personas que, como estábamos hablando antes, ¿cierto?, formaban parte de la tradición de celebrar la Pascua.
pasaban por este camino que era uno de los caminos principales y se encontraban con esta imagen espantosa, ¿cierto?, de Jesús. Quizá habían escuchado hablar de Jesús, quizá lo habían visto, no sabemos, pero ahora menean su cabeza, dice. Esa es una cita también literal del Salmo 22. No sé si podríamos leerlo, Carlito. Claro. Salmo 22. Creo que es el versículo 7. Salmo 22, versículo 7. Sí. Bueno, podríamos leer el versículo 6. También. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Terrible. Qué impresionante que esta gente en la escena del Calvario, ¿no es cierto?, dice sin saberlo las palabras que estaban escritas ahí hace 10 siglos. Esto lo escribe 1000 años. Sí. Esto lo escribe el rey David. Están cumpliendo la profecía, Sí. la profecía. Y le acusan a Jesús de las mismas cosas que lo acusaron antes en el juicio. Cuando dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, es una de las acusaciones que hicieron estos testigos falsos, ¿cierto? Y después dice, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sí, o sea, lo mismo que veíamos con los soldados, con la salvedad de que los soldados eran soldados y estaban entrenados para ser crueles y era su trabajo. Completamente ignorante de la situación, de toda no la eran situación. judíos. Exactamente. Versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Bueno, ¿qué podemos decir? Ciertamente la crueldad, la ceguera espiritual de esta gente que eran los religiosos, llega a un punto extremo. La falta de caridad humana mínima hacia Jesús denota todo este odio, pero están pidiendo justamente lo que Jesús no iba a hacer por amor incluso a ellos, que era no bajar de la cruz. Y siempre la instancia es si Jesús podía hacerlo, y la respuesta es absolutamente sí. Él, siendo Dios, podría haber no solamente bajado de esa cruz, sino que haber evitado todo eso. Sin embargo, ahí estaba forjándose la salvación de la humanidad, la salvación de los hombres, la salvación perdida en el jardín del Edén, la paga del pecado, la justicia de Dios, la ira de Dios estaba cayendo sobre su propio Hijo, y esa ira era la que debía caer sobre nosotros. Entonces, esta gente no entiende eso, por cierto. Tampoco mucha gente el día de hoy lo entiende, y que considera a Jesús prácticamente un mártir de la paz, en circunstancia de que nunca fue eso. Y acá están hablando, si Él es el Rey de Israel, que descienda ahora en la cruz y creeremos en Él, siempre asociando a que Jesús hiciera otra cosa. Pero esto es tan terrible. Y eso también es hoy en día, digamos. Lógico, y aun cuando, estoy seguro, aun cuando Jesús se hubiese bajado de la cruz, no habrían creído, porque el corazón malo va a demandar una señal, pero nada más que con la finalidad de satisfacer su curiosidad, ser impresionado, que es lo que la gente busca, que algo le impresione, pero no que le cambie. Entonces, fíjate que un detalle importante, el versículo 41 y 42, los principales sacerdotes, los fariseos, los ancianos, no le hablan a Jesús, no le hablan directamente. Las personas que pasaban por ahí hablaban con Jesús, le decían, tú que derribas el templo, sálvate. Aquí no, ellos hablaban a la gente que estaba pasando por ahí. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que descienda ahora entonces y creeremos en él, digamos. Entonces es ese detalle, digamos, que ellos ya estaban asusando a la gente, por así decir, para que no fuese, por si acaso, a creer en Jesús, digamos. Sí. No fuese a creer en Jesús. Así es. Versículo 43, también muy semejante a lo que aparece en el Salmo 22, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere,
porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, ellos recordaban perfectamente toda la enseñanza de Jesús, toda la enseñanza que nos rechazaron, ¿no es cierto? O sea, ellos no estamos hablando de gente ignorante. Y bueno, y vemos ahí claramente que efectivamente esta situación de Jesús viene a ser ya hasta el último suspiro de su vida. Hasta el último suspiro de su vida sufrió el escarnecimiento de los religiosos. Y acá podemos nosotros ver la injuria que le están haciendo, y quizás podemos citar el libro de Zacarías, el capítulo 12, aunque eso se va más con el versículo 44. Leamos el versículo 44. Leamos el Dice, versículo 44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ya, este es importante porque los otros evangelios nos van a hablar de que en algún momento de todas estas injurias, uno de ellos va a reaccionar de manera distinta. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, aquí vemos, resumiendo un poquitito, Carlito, los distintos grupos. Vemos en primer lugar a los soldados romanos, que son gentiles, personas que no conocen a Jesús, personas que no conocen la Escritura del Antiguo Testamento, no conocen la religión judía, pero igual rechazan a Jesús. Tenemos a personas que son judías, personas que conocen la Escritura, que probablemente conocían las obras de Jesús y que lo rechazan. Y por último tenemos este grupo que son los religiosos, dogmáticos, que hacen cualquier cantidad de cosas con tal de no romper la ley. Sin embargo, les falta lo más importante y también rechazan a Jesús. Entonces, esos tres grupos nosotros los podemos ver hasta hoy en día, ya no con la nación de Israel, sino que con la iglesia. Podemos ver personas que no conocen, así como los soldados romanos, personas que no conocen la fe cristiana, no conocen la Biblia, no conocen el Evangelio, pero que en algún momento, si se les presenta o se les habla, lo rechazan. Rechazan a Jesús. Otro grupo de personas que sí conoce, que ha sido criada, quizá catolicismo romano, otras religiones que le han hablado de la Biblia, conoce la Biblia, sabe de qué se trata, se le habla sobre el Evangelio y rechaza. Y normalmente esas personas que se les llama teístas, o decir que no rechazan la existencia de Dios, lo que no significa que creen en Dios, en el Dios de la Biblia, esta gente teísta lo que necesita permanentemente son justamente lo que le pedían estos grupos o parte de estos grupos, que eran señales. Señales. Y es la gente que vive pidiendo señales y que de alguna manera condiciona la existencia de Dios y su fe en Él, si se cumplen o no se cumplen las cosas que piden, ¿no es cierto? Y mucha gente, uno escucha decir, oye, no, en realidad yo no creo ya en Dios porque cuántas veces le pedí esto, le pedí tanto por esto y no se me cumplió. No se me cumplió. Entonces esa gente también es la que rechaza a Jesús. Y por último, el tercer grupo serían estos religiosos que existen hoy en día, personas que conocen la Biblia, que citan la Biblia, se la saben de memoria, pero rechazan. Y quizás es la gente más pérfida de todas, porque normalmente ellos tienen la información y ellos saben perfectamente que lo que están haciendo o enseñando no solamente contradice la Escritura, sino que es absolutamente herético, pero tal como lo vimos en alguna oportunidad, por razones de conveniencia económica, política o de poder, van a ejercer una falsedad al respecto. Y por cierto, toda falsedad implica que rechazan a Jesús también, como lo hicieron estos fariseos, quienes no deseaban la liberación espiritual de su pueblo, sino que lo que deseaban era mantener una relación y privilegios con el gobierno romano. Ahora, lo impresionante, Carlito, es que Jesús, como bien decías tú, pudo haberse bajado de la cruz, pero por amor no se bajó de la cruz. Y lo que nos relata, saltando un poquitito más adelante, nosotros vemos que en Lucas 23:47 relata sobre la conversión del centurión. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. En el caso de Mateo dice, él era el Hijo de Dios. Y vemos la conversión de un centurión, el que estaba dirigiendo a estos hombres
que golpearon, se rieron, se burlaron. O sea, esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios. Más adelante en el libro de Hechos 2, 41, 42, vemos que en el primer sermón del apóstol Pedro dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y la comunión, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, también muchas de esas personas seguramente estuvieron ahí el mismo día que pusieron a Barrabás y a Jesús, a ambos. Y lo más increíble, en el libro de Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, la gente de Jerusalén que también había negado a Jesús ahora se estaba convirtiendo. Y al final dice: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sí. Es decir, esa es la misericordia del Señor. Esto tenía que ocurrir, y gracias a eso, gente de todos los grupos que lo habían rechazado, que lo habían golpeado, que lo habían asesinado en el fondo, también se convirtieron. Sí, es increíble. Acá se ve el amor de Dios. Una vez que la justicia de Dios fue satisfecha, ciertamente pudo desprenderse o desplegarse la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y qué mejor ejemplo que con estos propios grupos que no más de 2 meses antes, porque hablemos que estamos hablando de la fiesta de Pentecostés en adelante, que ocurrió 50 días después de la crucifixión de Jesús, ¿no es cierto? Estos 3 grupos son ahora visitados por el Espíritu Santo y experimentan el milagro de la conversión. Así es que realmente es una historia maravillosa, maravillosa. Es la única historia con un verdadero final feliz en todo sentido, y es ciertamente la historia a la que nosotros permanentemente le estamos invitando a integrarse y ser parte de ella. Vamos a una última pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso, y para despedirnos, agradeciéndole su sintonía. Realmente, como dijo mi hermano al principio, mi hermano Andrés, hay mucha información acá, y sin duda nosotros tratamos de darle la mayor lectura o la mayor interpretación a cada uno de los versículos, pero obviamente la palabra de Dios, como dice de sí misma, es un río de agua viva que nos enseña algo más cada vez que la estudiamos. Así es que queremos agradecerle una vez más e invitarlos para nuestra próxima reunión, nuestro próximo programa, donde estaremos tratando una porción más de este apasionante Evangelio de Mateo en su recta final, ya en el capítulo 27. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones.